Bueno, la historia de Amy Winehouse es la historia de un contraste brutal. Y es que te preguntas, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo uno de los talentos musicales más grandes de nuestro siglo vivir a la vez una tragedia tan pública y tan devastadora? Pues en este análisis vamos a intentar ir un poco más allá de los titulares, a ver si entendemos qué pasó, qué fue esa colisión. Y es que para entender toda la historia, lo primero de verdad es entender la magnitud de su arte. Porque a ver, Back to Black no fue un simple éxito, ¿eh? No, fue aclamado como una auténtica obra maestra, un clásico instantáneo que de repente redefinió el soul moderno y la colocó, sin ninguna duda, entre las más grandes artistas de nuestro siglo. Aquí está la paradoja central de su vida. Y el año 2008, es que lo resume todo a la perfección. Fijaos, mientras estaba en la cima absoluta, llevándose 5 premios Grammy, su crisis personal más bestia se estaba convirtiendo en un espectáculo para todo el mundo. Su mayor triunfo profesional y su momento de mayor vulnerabilidad personal, pasando, literalmente, a la vez. Así que vamos por partes. Antes de la tragedia estaba el talento. Vamos a meternos de lleno en el alma de su jazz a ver si podemos deconstruir de dónde salía ese genio musical. Y ojo, que esta frase no la dice cualquiera, la dice una leyenda como Tony Bennett, que además colaboró con ella. Y esto es crucial, ¿eh? Porque nos ayuda a situarla donde realmente estaba. No era una simple estrella del pop, no. Era lo que era, una maestra, una artista con unas raíces profundísimas en el jazz. A ver, su sonido, que era tan único, no salió de la nada, para nada. Ella lo construyó, pieza a pieza, asimilando las técnicas de sus grandes ídolos. Por ejemplo, cogió ese timbre ahumado de Dinah Washington, el vibrato tan complejo de Sarah Vaughan. Lo que hizo fue interiorizar la esencia pura del jazz para, a partir de ahí, crear un estilo que era solo suyo, completamente propio. Y aquí está la clave de su genialidad, de verdad. En la síntesis, es que ella no imitaba, ella fusionaba. Supo honrar toda la tradición del jazz con esa improvisación y esa emoción a flor de piel y la mezcló con la producción y los ritmos del R&B y el hip hop de su época. Y de esa mezcla salió algo totalmente nuevo. Pero claro, a la vez que crecía su arte, había otras fuerzas mucho más oscuras que también crecían. Hablamos de un trauma muy profundo y de una presión mediática, de los tabloides, que acabaron creando un cóctel, pues eso, insoportable. Y es que sus problemas no salieron de la nada, claro. Los análisis que se han hecho apuntan a un trauma infantil que nunca se resolvió del todo, a una serie de abandonos que le hicieron usar la música como una herramienta para sobrevivir, básicamente. Su arte era su manera de procesar el dolor. Y si a esto le sumamos una posible neurodivergencia, o sea, una forma de tener el cerebro cableado diferente, que por un lado alimentaba su genio, pero por otro la hacía increíblemente vulnerable, pues ya tenemos el cuadro completo. Ella misma lo dijo y sus palabras lo dejan clarísimo. Tenía una conciencia total de lo que la música era para ella. ¿No era un trabajo? No. Era su vía de escape, su forma de automedicarse, una necesidad vital. Para Amy, componer era literalmente su manera de seguir adelante, de sobrevivir. Y aquí viene la parte más cruel de la historia. Esa honestidad tan brutal, tan cruda, fue justo lo que la convirtió en un objetivo. La misma vulnerabilidad que era la fuente de su arte, la materia prima de sus canciones, se acabó transformando por culpa de la presión mediática en un producto. Un producto para consumir y desechar. Y claro, era casi inevitable. El éxito y la autodestrucción entraron en rumbo de colisión, y el choque, como era de esperar, fue un espectáculo público y terrible. Esta cronología es que es muy reveladora, fijaos bien en las fechas. Enero de 2008, un tabloide publica un vídeo de ella consumiendo crack. Y solo un mes después, en febrero, vive la gran noche de su vida en los Grammy. Es increíble. Los momentazos de su carrera y los peores momentos de su declive personal se vuelven, inseparables. Van de la mano. Y quizás el ejemplo más desgarrador de toda esta colisión fue su último concierto, en Belgrado. Para el público, para la prensa, fue un desastre absoluto. Se llegó a decir que fue el peor concierto de la historia de la ciudad. Pero si lo miramos con otros ojos, con una visión más analítica, se ve algo fascinante y terrible a la vez. Incluso en ese estado, su mente de músico seguía funcionando. Ella intentaba reinterpretar, improvisar, cantar alrededor de la melodía, fiel a su instinto de cantante de jazz, pero su cuerpo simplemente ya no le respondía. 27. Murió con 27 años. Y claro, esto la metió de lleno en el famoso y terrible Club de los 27. Pero es importantísimo que no caigamos en la romantización de esta idea, porque lo suyo desde luego no tuvo nada de tragedia romántica. De hecho, su muerte no fue el final de la historia.
Ni mucho menos. Fue en realidad el comienzo de una nueva batalla, la batalla por controlar su legado y su narrativa. Y esa batalla por su historia se ha librado sobre todo en el cine. Tenemos por un lado el documental Amy, que fue aclamadísimo por la crítica, pero que la propia familia llegó a calificar de engañoso. Y por otro lado el biopic más reciente, Back to Black, que sí está autorizado por la familia. Esto, claro, ha generado mucho miedo de que sea una especie de pornografía del trauma, una versión que al final suavice las partes más incómodas de la historia para quedar bien. Y aquí es donde llegamos a la conclusión, yo creo, más importante de todas. Esa narrativa del genio torturado, de la tragedia romántica, es una simplificación muy, muy peligrosa. La realidad es mucho más cruda. Su muerte no fue el precio que tuvo que pagar por su talento. Fue el resultado totalmente evitable de una enfermedad, de un trauma y de un sistema entero que le falló, que no supo o no quiso protegerla. Al final, su historia nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta que va mucho más allá de ella. Cuando la vulnerabilidad de una persona, de un artista, se convierte en un producto de usar y tirar, y la fama se vuelve literalmente letal, ¿de quién es la responsabilidad? Es una pregunta muy incómoda, sí, pero es una pregunta que como sociedad tenemos la obligación de hacernos.